Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la clase de medicamentos antiinflamatorios. Muy bien. Entonces vamos a hablar en esta clase acerca de lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, y los glucocorticoides. Muy bien. Para entender lo que es esta clase vamos a tener primero un repaso de lo que es la fisiología del metabolismo de los eicosanoides, o sea, del ácido araquidónico. Muy bien. Ok. Ok, entonces acá vamos a hablar ya de la fisiología de lo que es el ácido araquidónico y sus derivados, ya los eicosanoides. Tenemos nuestras células, recordemos que nuestra célula está recubierta, nuestras células están recubiertas por una membrana celular, una bicapa fosfolipídica. Esta bicapa fosfolipídica, al recibir un estímulo, una injuria, una lesión, ya sea por un microorganismo extraño al cuerpo, una bacteria, o también puede ser alguna lesión, ya sea de una quemadura, ya sea una lesión de un golpe, una cortadura, hacen que se dañe esta membrana. Al dañarse esta membrana, al recibir esta lesión, ¿qué es lo que hace? Debe liberar el ácido araquidónico, que está contenido acá, ya dentro de la membrana, dentro de la bicapa fosfolipídica. Pero este ácido araquidónico no se libera normalmente si no hay una lesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos de esta enzima, ya de la fosfolipasa A2. ¿Para qué? Para que se libere el ácido araquidónico. Sin esta enzima no se libera, no hay inflamación, no hay reparación acá, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Junto a la fosfolipasa A2 vamos a encontrar lo que son las citocinas, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? ¿Estos qué hacen? Nos van a ayudar a la inmunoreacción. Entonces nos llaman a más sustancias proinflamatorias, ¿ya? ¿Para qué? Para que aquí haya una inmunoregulación, o sea que se repare o se elimine al microorganismo extraño o se repare la lesión que ha habido, ¿ya? Muy bien, entonces otra vez, el ácido araquidónico es liberado por la enzima fosfolipasa 2. Este ácido araquidónico debe degradarse por lo que son dos vías. Primero, la vía de la ciclooxigenasa. Al degradarse por la vía de la ciclooxigenasa vamos a liberar lo que son los endoperóxidos cíclicos. Estos endoperóxidos cíclicos son varios, ahorita los vamos a mostrar, pero van a liberarse mediante dos vías, ¿ya? La vía de la COX-1, que es conocida como la vía constitutiva, y la vía de la COX-2, que es la vía inducida. Primero la COX-1, ¿por qué le decimos constitutiva? Porque es una vía fisiológica, es una vía que está normalmente sin que haya una lesión, sin que haya una injuria. Y en el caso de la COX-2 es inducida por la misma injuria que les dije. ¿Y en base a qué? En base a este gen, ¿ya? Este gen se llama el factor nuclear o nuclear factor kappa beta, ¿ya? Este factor nuclear kappa beta se sobreextiende, se sobreexpresa gracias a estas citocinas. Ya estas citocinas hacen que este se aumente, se sobreexprese y este active esta vía. ¿Okay? Entonces esta vía es activada, inducida cuando hay lesión. La COX-1 es constitutiva, es fisiológica, es de protección del cuerpo, ¿ya? Ok, entonces, ¿cuáles son los endoperóxidos cíclicos? Primero tenemos al tromboxano A2, es el primero que vamos a hablar. Este va a ayudar a lo que es la vasoconstricción, ¿ya? Y la agregación plaquetaria. Fisiológicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vasoconstricción, agregación plaquetaria para la reparación del tejido dañado. ¿Okay? También encontramos endoperóxidos cíclicos como las prostaglandinas. La prostaglandina E1 ayuda a lo que es la vasodilatación o está activa en la vasodilatación. La prostaglandina E2 y la prostaglandina D2 están activas igual en vasodilatación, en el aumento de la permeabilidad vascular. También están activas en lo que es la persistencia del conducto arterioso. ¿Qué es lo que es el conducto arterioso? Recordemos que es el conducto que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta en el feto, ya, de la mujer embarazada. ¿Por qué? Para que pase sangre oxigenada. Recordemos que aún no utiliza sus pulmones el feto, pero en recién nacidos ya este conducto arterioso ya no debe ser persistente, debe cerrarse a los primeros días del recién nacido, ¿ok? La prostaglandina E2, recordemos que después, vamos a hablar ahorita de la COX-2, pero recordemos que está muy inmiscuida en lo que es el dolor y la fiebre, ¿ok? Ahorita les explico por qué.
Ok, sigamos con lo fisiológico, ¿ya? Lo fisiológico, lo normal acá, vamos a encontrar igual a la prostaglandina F2. Esta prostaglandina F2 está en lo que es la labor de parto, porque ayuda a la constricción del músculo liso uterino. Ok, muy bien. Otra de las de los endoperóxidos cíclicos va a ser la prostaciclina, ¿ya? La PGI2 se llama prostaciclina, ¿ok? Esta prostaciclina es ya prácticamente protectora, hace la función de proteger la mucosa gástrica, por eso está normal fisiológicamente, nos protege lo que es tejido renal y tejido cardiovascular. Esto haciendo que vasodilatación y también inhibiendo agregación plaquetaria. Muy bien, entonces constitutivamente vamos a encontrar estos endoperóxidos cíclicos, pero ¿qué es lo que pasa cuando se activa la otra vía, la vía de la COX-2, la inducida? Prácticamente esta COX-2, ¿qué es lo que hace? Nos aumenta la producción de estas, de la prostaglandina E2 especialmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se activa la prostaglandina E2 en grandes cantidades? Primero que nada nos va a dar lo que es la sensación de dolor. ¿Por qué? Porque en inflamación, cuando hay un exceso de esta prostaglandina, vamos a producir lo que es la hipersensibilidad, ¿ok? Entonces, como va a haber hipersensibilidad, obviamente, apenas toques el tejido, va a doler, ¿ya? La membrana se va a despolarizar, la membrana celular ya de las células nerviosas que conducen el dolor se va a despolarizar al menor toque, ¿ok? Va a ser prácticamente hipersensible. Y segundo, ¿por qué nos causa fiebre? Cuando hay un exceso, igual cuando se liberan grandes cantidades de la prostaglandina E2, estas van a viajar por sangre a lo que es el núcleo preóptico. En ahí recordemos que está nuestro termostato del cuerpo, el cual nos manda a tener la temperatura de 36.5, ¿ok? Muy bien, normalmente eso. ¿Qué es lo que pasa? En este núcleo preóptico igual se va a liberar otro exceso de prostaglandina E2. Cuando estos se liberan, prácticamente van a aumentar lo que es la temperatura corporal, produciéndonos fiebre. Y estos dos, la fiebre y el dolor, prácticamente son mecanismos de respuesta o mecanismos de defensa del cuerpo, pero estos van a estar prácticamente mediados por la vía de la COX-2, ya, la vía inducida. Muy bien. Entonces, el ácido araquidónico también se va a degradar por lo que es la otra vía de la lipoxigenasa. ¿Qué es lo que pasa con la lipoxigenasa? Se une a la otra enzima que es la 5-lipoxigenasa y estos nos van a dar el 5-HPTE. Este es el ácido hidroxi-peroxi-eicosatetraenoico. Perdón, es todo un trabalenguas, pero este ácido, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a liberar lo que son los leucotrienos, ¿ya? Primero el leucotrieno B4. Este leucotrieno B4, ¿qué es lo que normalmente hace? Hace la quimiotaxis de leucocitos. ¿Qué quiero decir con quimiotaxis? Que nos marca, ¿ya? Nos va a marcar el sitio de la inflamación. ¿Para qué? Para que los leucocitos que están libres en el torrente sanguíneo migren a este lugar de la inflamación, ¿ya? Para que haya más leucocitos en el lugar de inflamación, para que haya una respuesta, ¿ya? También tenemos lo que son los otros leucotrienos, el C4, D4 y E4. Entonces estos cuatro leucotrienos los van a recordar fácilmente porque son las letras del abecedario, B, C, D, E y todos terminan en 4. Okay. Estos otros tres, el leucotrieno C, D y E4, van a actuar en lo que es la vasoconstricción y broncoespasmo a nivel pulmonar, ¿okay? También en la permeabilidad vascular. Normalmente esto es lo que hacen estos leucotrienos. Okay. Este ácido, el 5-HPTE, junto a la 12-lipoxigenasa, van a liberar también lo que son las lipoxinas. Estas lipoxinas, la lipoxina A4 y la lipoxina B4, ¿qué es lo que hacen? Inhiben la agregación y la quimiotaxis de leucocitos. Inhiben prácticamente a este otro, ¿ya? Ok. Entonces, esto es lo que normalmente, todo esto normalmente sucede cuando hay una injuria o hay una lesión, o también cuando está inducida la COX-2, ¿ya? Ok.
Entonces, ¿dónde es que van a actuar nuestros antiinflamatorios? Primero hablemos de los glucocorticoides. Los glucocorticoides son los que van a inhibir la enzima fosfolipasa A2. Entonces, si estos glucocorticoides nos inhiben a la fosfolipasa A2, ¿qué es lo que pasa? No va a haber nada de lo que se ha hablado acá. ¿Por qué? Porque no va a salir el ácido araquidónico de la bicapa fosfolipídica. Entonces no va a haber ni endoperóxidos cíclicos, ni la vía de la ciclooxigenasa, ni la de la lipoxigenasa, ¿ok? Estos glucocorticoides también nos van a liberar o van a ayudar al otro gen, que es el inhibidor del kappa beta, ¿ok? Entonces este inhibidor del kappa beta, como su nombre lo indica, inhibe al nuclear factor kappa beta y también nos inhibe lo que es la COX-2, ¿ok? Muy bien. Otro de los antiinflamatorios, otra familia de los fármacos que van a actuar acá son los AINES. Los AINES, ¿dónde actúan? Actúan prácticamente en las vías de la COX-1 y la COX-2. Inhiben que ya no haya estos endoperóxidos cíclicos, ¿ya? Vamos a inhibir prácticamente al tromboxano, ya no va a haber vasoconstricción, ya no va a haber agregación plaquetaria en bajas dosis de AINES, ¿ok? Y en altas dosis de AINES ya no va a haber vasodilatación y en este caso va a haber lo contrario, va a haber una agregación plaquetaria. Esto ahorita les voy a explicar por qué. Ok, a ver, los AINES tienen mayor preferencia, mayor sensibilidad primero con los tromboxanos, ¿ya? Entonces, a bajas dosis de AINES vamos a inhibir lo que es la agregación plaquetaria más que nada. Entonces, por eso los AINES son antiagregantes plaquetarios también. Pero ¿qué pasa si es que damos un AINE en muy altas dosis? Cuando ya lo das en muy altas dosis, ya se convierten en agregantes plaquetarios. Muy bien. Ok. Otra manera de inhibir acá en el caso de los leucotrienos es el sileutón. El sileutón nos va a inhibir lo que es la vía de la lipoxigenasa. ¿Por qué? Porque nos va a inhibir esta enzima, la 5-lipoxigenasa, ¿ok? Entonces, si no hay esta enzima, no va a haber nada de esto. No va a haber ni leucotrienos ni lipoxinas. Y en el caso de los leucotrienos, del C, D y E4, vamos a ver que cuando hay pacientes que encontremos que tengan asma o EPOC, sería muy malo para ellos que haya una vasoconstricción y broncoespasmo pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que les damos? Antagonistas de receptores de leucotrienos. Estos no actúan directamente acá, ¿ya? Actúan en los receptores de las otras células. Entonces, antagonizan a los receptores de leucotrienos. No dejan que estos leucotrienos hagan su trabajo de vasoconstricción y broncoespasmo, perdón. Estos que vamos a encontrar son los medicamentos o los fármacos de Montelukast y Zafirlukast, ¿ok? Lukast, fácil de acordarse por los leucotrienos. Ok, una vez ya habiendo recordado lo que es la fisiología del ácido araquidónico, de lo que es toda esta cascada, todo lo que nos va a producir, vamos a hablar de los fármacos que actúan en esto, prácticamente en lo que es la inflamación más que nada, ¿ok? Muy bien. Entonces, primero hablemos de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, ya su nombre. ¿Por qué no esteroideos? Porque no derivan de lo que es el cortisol, lo que sí son los corticoides, ¿ok? Entonces, no esteroideos no derivan del cortisol, ya, eso por si se los pregunta. Entonces, estos AINES, ¿dónde es que actúan? Me van a bloquear las vías de la COX-1 y la vía de la COX-2, de la ciclooxigenasa, ¿ok? Muy bien. Entonces, los AINES, ¿qué es lo que hacen? Primero, cumplen, la mayoría de los AINES van a cumplir con estas 4 reglas, ¿ok? Van a ser bastante buenos analgésicos, van a ser antipiréticos, van a ser antiagregantes y van a ser antiinflamatorios. Analgésicos, ¿por qué? Porque me bajan el dolor. Al decir que ya no vamos a hacer una sobreproducción de prostaglandina 2, se baja lo que es el dolor, lo que es la hipersensibilidad, como les decía. Al decir que son antipiréticos, por la misma razón, no hay una sobreproducción de prostaglandina 2, entonces la fiebre baja.
antiagregantes. ¿Por qué? Porque me van a bloquear a lo que es el tromboxano A2 y ya no va a haber una agregación plaquetaria. Ahora, algo que vale la pena aclarar y recalcar es que los AINES van a tener una sensibilidad o preferencia de, como están anotados acá, de izquierda a derecha, ya primero al tromboxano, después a las prostaglandinas y por último la prostaciclina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los antiagregantes, o sea, los AINES van a funcionar como antiagregantes plaquetarios en una dosis baja, ¿ya? Pero si le das una dosis alta de un AINE al paciente, vamos a inhibir ya a lo que es la prostaciclina. Y al inhibir a la prostaciclina vamos a hacer que aumente la agregación plaquetaria. Entonces, si damos un AINE en dosis muy altas, ya va a ser un proagregante. ¿Ok? Ok, espero eso se haya entendido. Y vamos a también, los AINES van a actuar de manera antiinflamatoria, que es lo primero que deberíamos haber dicho. Ok, entonces, los AINES, vamos a dividirlos en dos familias. Primero, los no selectivos. ¿Por qué no selectivos? Porque van a actuar indistintamente en lo que es la COX-1 y la COX-2. Entonces van a bloquear estas dos vías. El primero que tenemos es el paracetamol. El paracetamol es el AINE por excelencia, es el que prácticamente estamos recetando todos los días, es el que más se usa y también es el que menos efectos adversos tiene, por eso es el que más se usa, es el que menos daño hace. ¿Por qué? Recordemos esto, la COX-1 es constitutiva, es fisiológica, como les decía. Entonces, al bloquear la COX-1 vamos a bloquear varias funciones que son fisiológicas, que son necesarias. Entonces, los AINES nos traen ya los efectos adversos por haber bloqueado esta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el paracetamol es el que menos efectos adversos nos trae. El paracetamol es el más inocuo, por decirlo así, es el que menos daño va a hacer al cuerpo. Es bastante bueno, se indica en dolores leves, pero no inflamatorios. Recuerden eso, el paracetamol no actúa como antiinflamatorio. ¿Ok? Lo usamos para dolores leves. El metamizol o la dipirona es un poco más fuerte que el paracetamol. Este metamizol es bastante usado, lo usamos bastante para los casos de fiebre, para bajar la temperatura. ¿Ok? También es una muy buena alternativa, igual no tiene muchos efectos adversos. Y recordemos que el metamizol también actúa como un antiespasmódico. Entonces este metamizol es bastante bueno en dolores de tipo cólico. ¿Ok? Okay. Uno de los efectos adversos que podríamos encontrar, como les dije, no tiene muchos, pero el paracetamol recordemos que es de venta libre. ¿Ok? Entonces algunos pacientes, algunas personas lo utilizan para quitarse la vida. En el caso de que te llegue un paciente con una intoxicación por paracetamol, debemos utilizar lo que es la acetilcisteína, que ese es su antídoto, ¿ya? Y si el paciente te ha llegado, él mismo ha venido, se ha arrepentido de lo que ha hecho, pero ha llegado en menos de una hora de haber tomado, también podemos utilizar lo que es el carbón activado, ¿ya? Eso siempre y cuando el paciente haya llegado y sea menos de una hora que se haya intoxicado por este. ¿Ok? El siguiente AINE que vamos a hablar es la aspirina. La aspirina es prácticamente un antiagregante. Únicamente lo vamos a usar como antiagregante. Ya no se utiliza ni como analgésico, ni como antipirético. No se utiliza como antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, el ácido acetilsalicílico o la aspirina es un antiagregante plaquetario por excelencia. Es un cardioprotector por excelencia. ¿Por qué? Porque este es el que tiene más sensibilidad o afinidad por el tromboxano A2, va a bloquear esta parte. Entonces, en bajas dosis, como les decía, va a actuar como antiagregante plaquetario. Entonces, ¿cuánto es lo que podemos dar a un paciente? Una dosis de 100 miligramos, pero al día, ¿ya? Eso para que actúe como antiagregante plaquetario. En el caso de que no haya más opción y quieras utilizarlo como un analgésico, podrías usar lo que es 1 gramo, ¿ok? 500 miligramos a 1 gramo al día, ¿ya? De aspirina, solo en caso de que no haya más opción y tengas que usarlo como analgésico. ¿Ok? Su única indicación prácticamente, como les decía, es antiagregante plaquetario. En caso de que lo utilicemos o nuestro paciente esté usando anticoagulantes, está prohibido usarlo, ¿ya?
¿Por qué? Porque lo vamos a hacer ya más susceptible a hemorragias a nuestro paciente. Entonces, en caso de que este paciente esté usando warfarina o heparina, que son anticoagulantes, no le podemos dar ya la aspirina, ¿ok? Los siguientes, que son el ibuprofeno, el naproxeno y el ketoprofeno, son los que más se usan. Prácticamente el ibuprofeno es lo que más usamos. ¿En qué casos vamos a utilizar estos tres? Ibuprofeno, naproxeno o ketoprofeno vamos a utilizar ya en dolores un poquito más fuertes. Como les decía, paracetamol, metamizol, dolor leve. Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno en dolor moderado, ¿ya? Dolores agudos moderados. ¿En qué caso podemos utilizar también el ibuprofeno? En lo que son enfermedades osteoarticulares, como por ejemplo lo que es un ataque de gota, lo que es una artrosis, lo que es una artritis reumatoide, una tendinitis, ¿ya? También es bastante bueno el ibuprofeno como antipirético. Entonces lo usamos para bajar la fiebre en nuestros pacientes, ¿ya? También podemos utilizar estos más que nada el naproxeno en lo que es la artritis idiopática juvenil, ¿ya? Los efectos adversos que tienen estos, los mismos prácticamente, nos puede dar una trombocitopenia, ya que estamos bloqueando al tromboxano. Y recordemos que la COX-1, como es constitutiva y estamos bloqueando la COX-1, ¿qué hacía la COX-1? Les dije, era protector o protegía lo que es la mucosa gástrica, mucosa renal, perdón, no mucosa renal, tejido renal, mucosa gástrica, tejido renal y tejido cardiovascular. Entonces, al darlos en altas dosis, estos nos pueden afectar a lo que es, nos pueden dar una nefrotoxicidad. También mucho cuidado, ¿por qué? Porque nos pueden producir lo que son úlceras gástricas, ¿ok? Y como también son antiagregantes plaquetarios, tenemos una mayor susceptibilidad a que haya una úlcera, que se produzca una úlcera, ¿ya? Porque estamos bajando lo que es la mucosa gástrica. Con cualquiera de los AINES bajamos lo que es la mucosa gástrica, mayor susceptibilidad a que haya una úlcera, mayor susceptibilidad a que haya una infección por Helicobacter, ¿ya? Ok, entonces, otros de los fármacos que tenemos acá es la indometacina, el diclofenaco y el ketorolaco. Estos son los más fuertes, ¿ya? Estos tres, como les decía, estos podemos utilizar en dolor leve, dolor moderado, estos tres, y estos ya los utilizamos en lo que es el dolor más fuerte, ¿ya? Un dolor moderado a intenso. Entonces, estos también son utilizados como inmunomoduladores. Están en lo que es la inmunomodulación. Son el ketorolaco es prácticamente el más potente, igual la indometacina. Estos son mucho, unas 10 a 20 veces más fuerte que lo que es el paracetamol y el metamizol, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que vamos a tener? El diclofenaco, el ketorolaco lo vamos a utilizar en lo que son artritis reumatoides, esas son bastante dolorosas. En ataques de gota vamos a utilizar la indometacina, el diclofenaco. Ahora, algo que vale la pena recordar es lo que decíamos, qué es lo que pasa en recién nacidos. Cuando hay un recién nacido y sigue con su conducto arterioso persistente, se llama persistencia del conducto arterioso, sigue esa comunicación, como les dije, entre arteria pulmonar y arteria aorta, se utiliza la indometacina. ¿Para qué? Para que haga el cierre del conducto arterioso, ¿ok? Entonces la indometacina, es tratamiento para recién nacidos para el cierre del conducto arterioso. El diclofenaco, el ketorolaco lo podemos utilizar también como en el caso del dolor postoperatorio, ya que les dije que es bastante fuerte, ¿ya? Ok, los mismos efectos adversos puede causarnos nefrotoxicidad, puede ser gastrolesivo. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos bajando todo lo que es la mucosa gástrica, aparte que estamos bajando la agregación plaquetaria, estamos haciendo que este paciente pueda desangrarse. Entonces, mucho cuidado con pacientes que tengan úlceras. ¿Por qué? Porque se pueden desangrar, estas mismas úlceras pueden
producir hemorragias, ¿ok? Entonces, no indicado esto a cualquier paciente que tenga úlceras gástricas, ¿ok? Muy bien. Los siguientes medicamentos ya estaríamos hablando como el primer grupo es los no selectivos que me inhiben, que me bloquean estas dos vías. Vamos a hablar de los que me bloquean solo la COX-2, ya la vía de la COX-2, los selectivos de la COX-2. ¿Ok? En estos encontramos al meloxicam, al piroxicam, al celecoxib y al heterocoxib. ¿Ok? Estos no se utilizan mucho, ¿por qué? Porque nos tienen... deberíamos utilizarlos, se supone, en teoría, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque no me bajan lo que es fisiológico. Pero en estudios que se han hecho recientemente, la COX-2 se ha demostrado, y esto me olvidé decirles, que es constitutiva, que es fisiológica en dos tipos de tejidos, ¿ya? La COX-2 va a ser constitutiva en el tejido renal y en tejido del sistema nervioso central. Así que igual trae problemas o efectos adversos. Por eso es que solo se utiliza en algunas cosas, ¿ya? Estos selectivos en algunas patologías, estos selectivos de la COX-2. Aparte de que son bastante caros, ¿ya? Son bastante costosos. ¿Dónde es que podemos utilizar? Prácticamente el celecoxib es el que más se utiliza en artritis idiopática juvenil. Pero recuerden, esto tiene que ser artritis idiopática juvenil. ¿Por qué? Porque nos va a traer, estos selectivos de la COX-2 te traen problemas, primero en inmunomodulación. ¿Por qué? Porque te bajan, prácticamente te bajan las defensas. Y otro problema que te van a traer son problemas cardiovasculares. Entonces, pacientes que tengan problemas cardíacos, que prácticamente son los de mayor edad, no debemos recetar ninguno de estos, ¿ya? Entonces, ¿en qué es bueno? Como nos baja tenemos una buena inmunomodulación, es un buen inmunomodulador, lo utilizamos en casos de artritis reumáticas, pero solo en pacientes jóvenes. Y también en artritis idiopáticas juveniles. ¿Por qué en pacientes jóvenes? Porque lo mismo que les dije hace ratito, es que estos pacientes jóvenes no tienen ni riesgos vasculares, ni riesgos tampoco en el corazón, ni riesgos en lo que es las úlceras pépticas también. Ok, entonces utilizamos en artritis idiopática juvenil, utilizamos, también se pueden utilizar bastante bien en dolores moderados, en ataque de gota, en artrosis, pero siempre recordando que no prohibido dar esto a pacientes que son que tienen un riesgo cardiovascular. Ok, entonces ya habiendo hablado de los AINES, vamos a hablar ahora de los glucocorticoides. Estos glucocorticoides ya son los antiinflamatorios, pero por excelencia. ¿Por qué les decimos así? Porque prácticamente me van a inhibir todo esto. Ya no va a haber nada de esto. ¿Por qué? Porque me inhibe la fosfolipasa 2. Sin fosfolipasa 2 no hay ácido araquidónico. No se libera este ácido araquidónico, perdón. Y si no se libera no va a haber ni la vía de la ciclooxigenasa ni la vía de la lipooxigenasa. ¿Ok? Entonces hablemos de los glucocorticoides. Vamos a dividirlos en tres grupos, ¿ya? Primero vamos a hablar de los de duración corta. ¿Por qué duración corta? Porque tienen una duración de hasta 12 horas. ¿Ok? Estos son de baja potencia, los que estoy mostrándoles acá. La hidrocortisona o cortisol, prácticamente, la cortisona y la metilprednisolona. ¿En qué casos vamos a utilizar estos corticoides? En el caso de que tengamos un paciente con asma, con EPOC, es de segunda línea, en caso de que no tengamos betagonistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que nos va a inhibir la vía de la lipooxigenasa, ¿ok? También es bastante bueno como inmunosupresor. ¿Por qué? Porque nos va a inhibir lo que es la quimiotaxis. Entonces no va a haber leucocitos. ¿Ok?
Otra de las indicaciones en la que podemos utilizar estos serían en las crisis de alergias, crisis anafilácticas. Pero esto es igual como segunda línea, como tercera línea. Recordemos que en una anafilaxia tenemos que dar de primera línea lo que es la adrenalina, ok. Tenemos a lo que son los de duración media, a los glucocorticoides de duración media. Estos son la prednisona y la prednisolona. Estos tienen una duración de 12 horas hasta 36, ok. Estos ya los vamos a utilizar como terapia de reemplazo. En el caso de que haya... ¿Por qué terapia de reemplazo? Porque se utilizan en el caso de que haya una falla en la glándula suprarrenal, ok. Entonces estos medicamentos, como son inmunomoduladores, igual como les decía, te bajan lo que es el sistema inmune, son bastante buenos en enfermedades reumáticas. ¿Por qué? Porque las enfermedades reumáticas, recordemos que son autoinmunes. Entonces nuestro mismo sistema de defensa nos ataca a las articulaciones, prácticamente al líquido sinovial. Entonces en enfermedades reumáticas bastante bueno, va a bajar esa inflamación, va a hacer que no haya que nuestro sistema inmune no ataque a nuestro mismo cuerpo, y también va a ser bastante bueno esto, como les decía, como terapia de reemplazo en el caso de que haya una enfermedad de Addison. Ahora, también al ser un inmunomodulador, ¿en qué casos lo vamos a utilizar? En casos de que haya un rechazo a un órgano trasplantado. ¿Por qué? Porque igual recordemos que si hay un órgano trasplantado hay una patología autoinmune. Nuestras mismas defensas están reconociendo como un cuerpo extraño a este órgano trasplantado. Entonces tenemos que bajar las defensas, ¿ok? Entonces, ¿qué utilizamos para eso? Prednisona, prednisolona. También se pueden utilizar estas en los casos de dermatitis atípicas. Okay, y los últimos que estaríamos hablando son los de duración prolongada. Estos tienen una duración mayor a 36 horas, ok. Estos glucocorticoides, estos son muy potentes, estos son muy buenos antiinflamatorios. ¿Y en qué casos los utilizamos? En el caso de enfermedades igual reumáticas. ¿Por qué? Porque es inmunomodulador también. En enfermedades bronquiales. También podemos utilizarlo, lo mismo que les decía acá, post trasplantes, si es que hay un rechazo del trasplante que se haya hecho. Y una indicación bastante puntual que tal vez deben recordar esto, en el caso de las mujeres que están embarazadas y que van a tener un parto pretérmino, se puede utilizar la dexametasona para hacer la maduración pulmonar, ¿ok? La maduración pulmonar fetal. Muy bien. También podemos utilizarlos estos en el caso de dermatosis o dermatitis. Bueno, ok, con eso concluimos lo que es un resumen. Espero se haya entendido. Intenté hacerlo lo más comprensible posible, este resumen, ok. Les aconsejo siempre tener una lectura adicional, seguir leyendo, y me despido con esta frase que dice: la lectura es a la mente lo que le ejercicios al cuerpo. Entonces recordemos, si hacemos ejercicio nos ponemos pues fuertecitos, musculosos, ¿no es verdad? Lo mismo con el cerebro, si leemos ponemos a nuestro cerebro fuertezote, como está ahí nuestra imagen, y hacemos que este sea más capaz de hacer cualquier cosa. Entonces leamos mucho, tengamos mucha lectura adicional, por favor, se los recomendaría eso. Ok, si el video les ha gustado, les ha servido, por favor un like, una recomendación, o pueden seguirme en lo que es Facebook o lo que es YouTube, ok. Voy a estar subiendo este video a las dos páginas, entonces por favor les rogaría un like o una suscripción. Entonces nos vemos.